Hola a todos, muchas gracias por la presentación, María. Con la venia voy a compartir la pantalla. Vale, espero que se vea todo bien, espero que sea así, si no que la organización me avise. Voy a comenzar con esta ponencia sobre la evaluación de la eficacia del tratamiento en pacientes con déficit de DAO y fibromialgia como ensayo clínico. Lo primero, agradecer de nuevo a la organización que haya contado con mi ponencia un año más y como punto de partida retomo esta presentación, esta diapositiva del año pasado en el que precisamente planteamos, y de aquí surge este ensayo clínico, de esta relación o esta similitud entre los síntomas y el cuadro clínico que solemos encontrar en fibromialgia y el cuadro clínico que solemos encontrar en pacientes con déficit de DAO. Como podéis observar, pues todas las rutas y órganos que son habituales que estén alterados o que puedan tener síntomas específicos asociados a los mismos, pues en ambas patologías solemos encontrar gran presencia de estos. Especialmente podríamos destacar el dolor, la fatiga, la migraña, los problemas digestivos, los problemas dermatológicos, entre otros. Y de aquí surge pues, esta posible hipótesis o línea de trabajo entre la fibromialgia y la intolerancia a la histamina. Partiendo de esta base y de este grupo poblacional, de este grupo de patología, que normalmente, como sabréis, está muy vinculado a las pacientes con fibromialgia, es decir, al género femenino, y conociendo todos aquellos mecanismos que están implicados en la intolerancia a la histamina o que pueden contribuir a incrementar la histamina en sangre y a la acumulación de la histamina en un paciente, pues relacionado con fibromialgia venimos estos últimos años observando ciertos estudios que ya hacen hincapié en el manejo, en el control de estos pacientes a través del control de la histamina, como puede ser a través del control de la histamina endógena, a través de fármacos, de drogas. Y por otro lado, recientemente se ha publicado esta intervención relacionada con una intervención basada en la dieta, en la alimentación, baja en histamina en pacientes con fibromialgia igualmente. Nosotros planteamos un punto de partida similar, pero nos hemos focalizado en el uso de la ingesta de la enzima DAO en forma de suplementación en pacientes con fibromialgia, que además los hemos caracterizado mediante la prueba genética, en este caso pues, los 4 polimorfismos del gen AOC1. Y de forma indirecta, pues también queríamos valorar la posibilidad de tratamiento de déficit de DAO en estos pacientes que a lo mejor incluso no tuviesen la carga genética positiva, es decir, no podríamos clasificarlos como déficit de DAO genético, pero que sin embargo puedan tener una mejora por tener la mucosa dañada, por tener la inflamación del enterocito, del borde en cepillo intestinal, y de esta forma pues, el incremento de la DAO mediante la suplementación puede igualmente mejorar estos pacientes y valorar igualmente, como ha comentado anteriormente el profesor Struch, la relación que hay con el bloqueo del catabolismo de la enzima DAO. En este caso, pues, además de por el alcohol, pues también se puede bloquear de forma importante con algunos fármacos. Y esta población que nosotros hemos elegido, las mujeres con fibromialgia, habitualmente ingieren una cantidad importante de fármacos, por lo tanto, pues el incremento de la potencialización del metabolismo de la DAO, del metabolismo de la histamina, perdón, por la suplementación de la DAO puede ser también un mecanismo indirecto a valorar en estos pacientes. Por lo tanto, las hipótesis de planteamiento de este ensayo clínico, por un lado queríamos ver si el déficit de DAO o la intolerancia a la histamina podría utilizarse como un biomarcador o predictor en la enfermedad de la fibromialgia. Para esto, específicamente, la doctora Teresa Perucho, en la comunicación de la mesa anterior,
ha expuesto precisamente estos resultados, que con ese dato importante de una prevalencia de estas alteraciones genéticas de al menos uno de los polimorfismos en un 75% de la muestra estudiada, con lo cual es un dato muy revelador en ese sentido. Y una segunda hipótesis más enfocada a la intervención con el posible uso de la enzima DAO en forma de suplementación como tratamiento para pacientes con fibromialgia. En esta segunda hipótesis, este es el esquema de punto de partida, y nos planteamos un ensayo clínico que desarrollamos en nuestra clínica y en el Hospital Ruber Internacional, donde nuestro grupo está integrado, y intentamos seleccionar un grupo poblacional con los siguientes criterios de inclusión: que solo fuesen mujeres, edades entre 30 y 60 años, que tuviesen ya el diagnóstico de fibromialgia, el diagnóstico médico, con un médico especializado, y que no estuviesen siguiendo ni una dieta baja en histamina, ni estuviesen ingiriendo la enzima DAO como suplementación. Además, por supuesto, pues de no coincidir con otras enfermedades graves, y que, como algunas de las descritas que tenéis en la diapositiva. Por lo tanto, de una base de datos de más de 200 pacientes, finalmente elegimos a 105, y de estos al final lo randomizamos en 2 grupos, y completaron el estudio 87 sujetos. Este es el esquema del diseño del estudio. Como decía, mujeres con fibromialgia, en este caso al final de 33 a 60 años, en el que al inicio, en el punto inicial, en el baseline, lo que hicimos fue genotipar con el gen de la AOC1, con las 4 mutaciones o polimorfismos que tenéis descritos en pantalla, y realizarles una serie de cuestionarios, historial clínico y demás, además de medir la composición corporal. Estos cuestionarios en fibromialgia, como ya comenté el año pasado y como es conocido, no tenemos biomarcador, con lo cual la forma de evaluar el impacto de la fibromialgia es a través de cuestionarios que podemos decir que algunos son específicos y otros son sintomatológicos de esas áreas terapéuticas, esas áreas fisiopatológicas que conviven con la fibromialgia. Nosotros medimos en concreto el cuestionario de impacto de la fibromialgia, el FIC, medimos la catastroficación del dolor, la escala de catastroficación del dolor y una escala de síntomas digestivos, características del sueño o del insomnio, la actividad física, la adherencia a la dieta mediterránea y cómo eran sus hábitos alimenticios antes y después de la intervención, y la escala de Bristol para valorar el tránsito intestinal. Estos cuestionarios se repitieron 8 semanas después de la intervención con la enzima DAO, y en la parte superior pueden ver que el diseño pues, parte de un estudio a doble ciego con placebo, es decir, un diseño bastante robusto en experimentación con humanos, y tenemos 2 grupos que igualmente están muy bien balanceados, porque en el grupo placebo teníamos 43 sujetos y en el grupo de estudio teníamos 44, y una vez conocimos, después de haberlos genotipado, conocimos su implicación de estas mutaciones en su fenotipo, es decir, los caracterizamos en cuanto a cómo era su genética, y igualmente dentro de ese 75% de prevalencia, pues igualmente quedaron bien representados y divididos en ambos grupos. Como podéis ver, que en el grupo placebo pues, disponíamos de 31 sujetos y en el grupo de intervención de 36, por lo tanto bastante similares. Aquí os traigo los resultados más relevantes de esta intervención en 8 semanas que hemos tenido y que ya hemos podido analizar. Esta primera tabla en concreto es el resultado de la fibromialgia, del cuestionario de impacto de la fibromialgia, del FIC, y de la catastroficación del dolor. En este sentido, como está representado la tabla, pues tenemos una columna de grupo placebo y una columna de grupo de intervención, que hemos llamado el grupo DAO, y el análisis de la interacción entre ambos grupos.
Los resultados de las escalas están puestos hacia abajo, es decir, el baseline es la primera línea y el resultado de las 8 semanas es la segunda, y el valor P en el que medíamos las diferencias significativas está puesto en el primer escalón. Entonces, como podrán ver, tenemos diferencias casi significativas, por ejemplo, en el grupo cogiendo la N completa, es decir, también una cosa que quería comentar es que está separado el grupo en pacientes con fibromialgia, o sea, pacientes totales, que son el grupo, el FP, que son todos los que tenemos antes de saber del genotipo, y luego los hemos dividido, hemos hecho un segundo grupo de los que ya tenían déficit de Down genéticamente, ¿vale? Con al menos una de las mutaciones. Entonces, como pueden ver, esto lo hemos replicado en ambos grupos. Entonces vemos que para el cuestionario de impacto de la fibromialgia, en ambos grupos vemos una diferencia significativa o similar a significativa en el caso del grupo placebo, entre el antes y el después a las 8 semanas de las muestras completas. Y cuando vemos dentro de cada grupo cómo están con respecto a solo los pacientes que ya tenían, solo las pacientes que ya tenían déficit de Down, pues vemos que igualmente hay diferencias significativas entre el antes y el después. Sin embargo, si nos fijamos en la correlación, en la interacción entre ambos grupos, no hay diferencias significativas. Y esto posiblemente se explique porque en este caso en ambos grupos tuvieron una mejora de la sintomatología medida a través del cuestionario de impacto de la fibromialgia. Esto es algo que ocurre frecuentemente en los ensayos clínicos a doble ciego con placebo, por ese efecto placebo que precisamente se incluye para poder determinar el efecto que sugiere simplemente el hecho de estar en un ensayo clínico o participar en un ensayo clínico. Además, medimos la frecuencia y la intensidad de los síntomas que, como comentaba al principio, solemos encontrar en estos pacientes tanto de fibromialgia como de déficit de Down. Y en concreto, pues, hemos sacado, pueden ver en la diapositiva, un listado de estos síntomas que son los que recogimos en cuanto a qué frecuencia tenían antes de la intervención y qué frecuencia tenían al finalizar la intervención de 8 semanas y cuál es la intensidad de ese síntoma, como dos parámetros de medición diferentes. En esta primera tabla que pueden ver en la diapositiva, nos centramos en la parte de la frecuencia de aparición de ese síntoma y igualmente en hinchazón, en blood, sí que vemos ese efecto de diferencias significativas en el grupo de la DAO. Además, es algo que también observamos en el dolor abdominal, en el quemazón o la acidez y en las náuseas. Y además, en la parte de intensidad del dolor, también vemos una diferencia en el grupo de estudio, en el grupo de la DAO, en la muestra completa. Vale. Esto supone además que cuando hacemos los contrastes con el otro grupo, es decir, frente al grupo placebo, vemos que sí que tienen diferencias significativas únicamente en la parte de náuseas y de quemazón o acidez. Aquí posiblemente, a pesar de haber sido significativas en el antes y el después, o sea, es decir, con la unidad temporal solo en el grupo de la DAO con diferencias significativas, como pueden ver, y no en el grupo placebo, aún así puede que no haya diferencias significativas entre ambas comparaciones, entre ambos grupos, por la limitación de la potencia estadística. Pero bueno, estamos trabajando un poco en analizar todos los datos de forma más intensa para poder entender mejor el significado. Aquí tenéis otra tabla con la intensidad de los síntomas, la intensidad de los síntomas clínicos, como comentábamos, porque habíamos medido esas dos variables por separado. Y aquí igualmente vemos diferencias significativas relevantes en urticaria o picor de piel, especialmente en problemas dermatológicos, también en dolor abdominal y de nuevo en la acidez y el reflujo. Y aquí además en la intensidad destacar que el grupo placebo también tuvo una diferencia
significativa en esta intensidad del síntoma. Por lo tanto, como veis, las diferencias son similares, con lo cual esos son los motivos por los que posiblemente igualmente no haya diferencias entre ambos grupos, porque ambos grupos han tenido una mejora. Como conclusiones, sí que hemos visto una asociación significativa entre los genes, entre el gen de la OC1 y algunos síntomas con fibromialgia. Posiblemente la suplementación oral con la enzima DAO antes de las comidas pueda reducir parte de estos síntomas que encontramos en pacientes con fibromialgia. Especialmente nosotros hemos podido observar importantes diferencias o significativas diferencias en quemazón, acidez, hinchazón, dolor, intensidad del dolor, urticaria, diarrea, que todavía esperamos poder ampliar y que estamos trabajando en poder entender de forma más global estos resultados, y sin duda hacen falta más estudios para confirmar estos hallazgos y posiblemente incrementando el tamaño muestral para poder intentar compensar la potencia estadística que posiblemente se haya visto como limitada en nuestra intervención. Aún así, por supuesto, también seguimientos a un plazo mayor de tiempo. En este sentido, este mismo estudio nosotros lo estamos siguiendo durante la intervención de 6 meses, que es donde estamos ahora mismo. Estamos terminando de hacer este último endpoint con los pacientes para ver el final de todos estos síntomas que hemos planteado en esta intervención, relacionándolo con las 8 semanas. Pues estamos a la espera de conocer los resultados de los 6 meses de intervención con muchísima alegría y expectativa, porque es algo verdaderamente novedoso y creemos que puede ser un enfoque muy interesante para el futuro, tanto para clínicos como para investigadores. Y sin nada más, pues muchas gracias por vuestra atención.